Saludos a todos, mi nombre es Abdel García y bienvenidos a todos a este primer episodio de Frecuencia Digital, episodio o edición Inmobiliario TV. Aquí vamos a hablar sobre todo lo que es propiedades, bienes raíces, construcción, remodelación, todos esos temas que definitivamente nos encantan hablar, nos fascinan hablar porque todos queremos tener nuestra casa bonita, todos soñamos con tener una propiedad propia, todos soñamos con tener nuestra propiedad, ya sea la primera propiedad, ya sea una segunda propiedad, una propiedad de inversión, Airbnb, you name it, muchas cosas que queremos hacer con nuestras propiedades y definitivamente en este programa que comenzamos hoy, en este primer episodio, usted va a conocer toda esa información de primera mano con los expertos más reconocidos de la industria en Puerto Rico, que definitivamente tienen que desfilar por esta programación y por este programa. Usted los va a conocer hoy aquí, o comenzamos a conocerlos hoy, porque hoy me acompañan dos grandes profesionales que definitivamente me van a ayudar a dilucidar y hablar un tema o varios temas bien importantes en esta industria. Hoy comenzamos con el tema de bienes raíces, con dos temas bien importantes que necesitamos discutir y sin más preámbulos vamos a pasarlos por aquí para que los puedan conocer en este primer episodio que arranca hoy. Tenemos aquí al señor amigo de muchos años, Jorge Rodríguez de JRS Real Estate, amigo de muchos años, colega de bienes raíces, colega de los medios digitales y del mundo del mercadeo. Saludos, Jorge, ¿cómo tú estás? Eso es así, Abner. Muy buenas noches. Buenas noches, Miranda, a ti también. Buenas noches. Es un placer compartir con ustedes este podcast donde podemos informar no solo a nuestros colegas, sino informar a todas las personas que de una manera u otra pues están involucrados en la industria inmobiliaria. Definitivamente. Hoy día sabemos que el consumidor, ese prospecto arrendatario, ese prospecto comprador o vendedor, está más informado, igual o más informado que nosotros. Tiene acceso a toda esa información y la inteligencia artificial lo que está trayendo es más información todavía para eso, pero de todas esas cosas yo creo que vamos a tener aquí más que tiempo para poder vamos a hablar de sobra y definitivamente no puede faltar, nos honra con su participación y su visita la licenciada Miranda Kranz del bufete Kranz Law Office. Buenas noches, Miranda. Buenas noches a todos, buenas noches, Abner, buenas noches. Primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder tener una conversación con bastante información que va a ser bien atesorada por todas esas personas que les interesa este mundo de las bienes raíces, como dice nuestro compañero, el hecho tanto de los corredores, no solo de los corredores, sino también de los vendedores, compradores y arrendatarios que todo el mundo, sí, conocer esta materia de las bienes raíces, y estoy segura de que esta conversación va a estar muy buena y va buenísima. A ser de provecho para todos ellos. Eso es así. Está cayendo un aguacero brutal. No sé si se escucha por el micrófono. No esperaba que cayera tan fuerte, pero bueno, mejor que vamos a cogerlo porque de verdad que hace fresquito. Es que lamentablemente el estudio todavía no está terminado, así que pueden ver algunos detallitos por ahí. Estamos trabajando en ese. Este no va a ser el estudio principal. Estamos trabajando en otro estudio que también vamos a estar incorporando para que nos podamos reunir allí toditos y tú sabes, conocernos, hablarnos de frente a frente, pasar un mejor rato. A veces pues esta tendencia de hacerlo vía remoto, que lo tuvimos en la pandemia, definitivamente que nos ayudó muchísimo, pero somos seres humanos, señores. O sea, necesitamos estar en contacto, ¿sabes? Presente. Y yo prefiero estar presente con todos y cada uno de ustedes para hablarlo y hacerlo más ameno. Así que eso va a llegar prontito. Vamos a hablar sobre dos temas bien importantes en este primer episodio. Frecuencia Digital, episodio número 1 de Inmobiliario TV. Vamos a hablar sobre dos temas bien importantes que nos competen tanto a corredores y agentes de bienes raíces, como también desde la perspectiva legal, a todos aquellos profesionales del ámbito legal que definitivamente son un arma potente para nosotros y son a veces nuestros salvavidas, porque hay que aceptarlo. O sea, sin ellos
la cosa se pone bien difícil. Por eso tenemos aquí dos grandes profesionales en este episodio para que me acompañen a desmenuzar este programa y estos temas que vamos a estar trabajando y desglosando. Pero primero que nada, yo quiero lanzarles una pregunta a los dos para que me den su perspectiva, porque vamos a romper el frío un poquito sobre este tema y irlo introduciendo de manera un tanto más casual. Yo no sé ustedes, pero yo pienso, y esta es mi aseveración de todo lo que veo a diario. O sea, yo estoy trabajando, estoy monitoreando las redes sociales 24/7, parte de mi trabajo. Y no sé ustedes, pero yo pienso que las redes sociales a nivel digital en la industria de bienes raíces se está convirtiendo en una pasarela. No sé ustedes, yo lo estoy viendo así y obviamente tengo que ser cuidadoso con mis palabras porque obviamente, o sea, no quiero que nadie se sienta ofendido ni nada por el estilo, pero siento que, no sé, o sea, estamos viendo cosas que realmente no están aportando gran valor a nivel educativo, a nivel de negocios, para aquella persona que está buscando comprar su propiedad o está buscando vender su propiedad, los clientes que están buscando comercios para comprar, propiedades comerciales para comprar. Y estoy viendo como que una tendencia y una movida como que tipo pasarela, no sé. ¿Qué ustedes me dicen? Cuéntenme, háblenme de eso. ¿Cuál es su parecer? Y es mi opinión, yo entiendo que nosotros, y así lo dice la ley 10, que es la ley que nos regula, nosotros no somos protagonistas, nosotros somos intermediarios. Los protagonistas son las dos partes, y siempre hablamos de eso, y aquí nos puede hablar de eso más adelante Miranda, que es la abogada de nosotros tres. Nosotros somos corredores y nuestro expertise es saber un poquito de todo, pero siempre tenemos los recursos, que es lo que los podemos poner a disposición, y aquí tenemos un excelente recurso. Pero en mi opinión, nosotros somos intermediarios y nosotros no debemos convertirnos en protagonistas. Nosotros tenemos un rol facilitador, y entre ese rol facilitador, pues siempre tenemos que velar por los mejores intereses de nuestro cliente. Y debemos recordar que nuestro cliente comienza por el que nos contrata mediante un acuerdo de corretaje. Si hay un cliente que viene a ver la propiedad y no viene representado por otro corredor, pues ese otro prospecto se convierte en nuestro cliente también. Obviamente, pues nosotros tenemos que saber divulgar a quien nos contrató para dejarle saber que pues nosotros tenemos que velar por los intereses en este momento, de que todo se lleve a cabo siendo intermediario, sin ser protagonista. Digo esto, Abner, porque no todo el mundo puede ser Selling Sunset, como el programa es bien famoso. No todo el mundo puede ser $1 Million Listing. Claro, a todos nos encantaría, como nuestras colegas Betty y Carla, y las aplaudo, que vendieron esa casa de 40 millones en Dorado. Oh, Dios mío. Podía tener una comisión, pero eso no se da todos los días. No. Y me consta que tuvieron que trabajar bien fuerte para eso. Eso no fue con un videíto en YouTube. No. Y eso es un tipo de cliente que exige mucho. Habiendo dicho eso, pues todo el mundo tiene el derecho de proyectarse y hacer su mercadeo como ellos entiendan que les funcione. Aquí no le estamos diciendo a nadie, mira, como tú eres corredor y te debes a un cliente, no debes mercadearte de X o Y manera. Yo simplemente, y en mi opinión, digo que no se debe perder la perspectiva de que somos intermediarios y no somos protagonistas. Eso es así. ¿Qué tú me dices, Miranda? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de exponer aquí, y aportando pues un poquito más, sí, en cierto sentido se puede decir que sí se ha convertido un poquito en lo que, como una pasarela, pero pienso que si lo van a hacer, si van a utilizar en las redes, que cada cual tiene libertad de definitivamente como quiera, pero que sea contenido que
que le provea a sus clientes su imagen como corredor, no solamente videos de los reels que usualmente se hacen en TikTok y todo, sino un poquito más informativo de cómo ellos trabajan en las transacciones, cuáles intereses ellos defienden, más lo que es la práctica, más posts informativos. No crear el reel de tendencia de TikTok, que eso está bien y cada cual tiene el derecho de hacerlo, y eso es súper porque te da views y expone tu branding como corredor de bienes raíces, pero hacerlo con mucha cautela porque hay unos que a lo mejor exceden los límites que pueden exceder tu contenido. Y hay que ser bien cuidadoso con cada contenido que uno quiera crear y promocionarlo en su página de corredor de bienes raíces o vendedor de bienes raíces. Ser bien cauteloso siempre, que tenga un propósito ese contenido en esa plataforma, que tenga. Diste en el clavo. Exacto. Diste en el clavo porque y desde la perspectiva de marketing, que yo también sé que Jorge tiene bastante experiencia en esa parte, es bien, o sea, al momento de hacer contenido y al momento de publicar una pieza de contenido, hay que ser bien estratégico y bien cauteloso, porque la finalidad del contenido es, primero que nada, es educar. O sea, si se dijera que somos artistas, que somos unas personas que están trabajando en la industria del entretenimiento, pues mira, yo lo puedo entender, y eso yo creo que estamos hartos ya de todo lo que sale a nivel artístico, pero somos profesionales. O sea, y cuando somos profesionales, el rol que representamos y la imagen que proyectamos dice muchísimo. O sea, habla muchísimo. Por ejemplo, yo llevo una puedo decirlo, una batalla silenciosa con muchas personas que dicen que no, yo publico lo que yo quiera en mi página de negocios. O sea, señores, mezclar la página de negocios con la página suya personal es un big no. O sea, y no lo digo porque me molesta a mí o porque yo lo digo, Abner García lo dijo, para nada. O sea, yo puedo probarte desde la perspectiva de datos y de experiencia profesional que no se recomienda, es un liability para ti como persona y como profesional, porque el cliente, tu cliente prospecto, la persona que está buscando hacer un negocio contigo, no le interesa tu vida personal. No, o sea, el propósito de tu contenido no tiene que ver nada con tu vida personal, ni cómo te proyectas, ni cómo lo haces. O sea, tú tienes que tener mucha cautela en la medida en que vas a publicar ese contenido, porque tú necesitas, primero que nada, enviar un mensaje. Y el mensaje que tienes que enviar, tienes que asegurarte de que lo puedas codificar correctamente para que llegue por el medio correcto, de la forma correcta, y al cliente correcto, para que cuando retorne, los que estudiamos comunicaciones sabemos que básicamente es el proceso de la comunicación, para que cuando tengas el feedback, la retroalimentación de ese mensaje, pues primero que nada llegue, porque si no llega ya tú sabes que metiste las patas, ya sabes que, o sea, la embarraste pero fuerte. Y si llega, que llegue de la forma correcta, que llegue lo que tú estás esperando. Entonces, yo puedo ver que mucha gente dice, no me funciona, no me está funcionando, no sé qué voy a hacer porque no está logrando el propósito. Pues tienes que revisar el mensaje y tienes que revisar cómo lo estás haciendo, de la forma en que lo estás haciendo, porque si estás proyectando algo que no eres, o que no es, o que no va afín con el propósito que tú tienes que tener para enviar un mensaje correcto, pues ya tú sabes que hay un problema que tienes que revisar y que tienes que corregir. Y ahí es donde yo llego y yo voy, porque estamos viendo que estos shows, como dijo Jorge ahorita, Selling Sunset, el de Australia también, que yo lo vi, me encantó también. Ahora el de Ryan Serhant, que está también sumamente popular, que es buenísimo, tengo que aceptarlo, es sumamente buenísimo. Se aprende mucho, definitivamente se aprende mucho. Claro, no es el tipo de industria que nosotros tenemos acá, o por lo menos al nivel que ellos lo están haciendo, pero tú puedes aprender desde la perspectiva de cómo ellos lo hacen para entonces implementar algunas técnicas y algunas cosas que tal vez te pueden funcionar. Pero al final del día, o sea,
la proyección es importante porque si no estás en el canal correcto y en la proyección correcta, vas a lucir mal y la gente se va a dar cuenta. Y ahí es donde yo veo, o sea, eso nos lleva a un punto bien importante que vamos al nitty-gritty de la conversación que ya debemos estar comenzando a discutir. Eso nos lleva a un problema de comunicación. Y cuando trabajamos la comunicación, que no es lo mismo que marketing, que esa es la gran disyuntiva aquí. Todo el mundo se cree que comunicar es marketing. No, o sea, vamos a separar las dos cosas. O sea, comunicación es un proceso que tiene que estudiarse y que tiene que trabajarse de una forma correcta y de una forma específica. El marketing es una estrategia, es un complemento, es una forma de hacer algo que se fundamenta sobre el proceso de la comunicación. Y mucha gente piensa de que, pues yo estoy comunicando porque estoy haciendo marketing. No, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Una le sirve a la otra y una vive de la otra. Pero hay que tener en cuenta de que para poder hacer buen marketing, para poder hacer una buena campaña de marketing, tienes que ser un excelente comunicador. Y eso incluye tanto online como offline. Cuando digo offline, son las llamadas telefónicas, son los correos electrónicos, los textos, el yo encontrarme contigo como corredor para tener una reunión, todos los aspectos que envuelven esa conversación entre corredores a la hora de trabajar una propiedad. El factor de la comunicación es tan y tan importante que, o sea, ya en la parte, cuando vamos a mirar el código de ética, o sea, hay una integración tan fuerte y tan importante que hay que cuidar sobre todas las cosas. Y yo pienso que cada vez que pasan los días, los años, estamos literalmente, o sea, balanceándonos sobre esa cuerda donde nos estamos bandeando sin saberlo, si violamos ética, si no la violamos, porque cualquier cosa que falle en la comunicación en contra de tu cliente, definitivamente tienes que buscarle en algún punto porque hay un fallo a la ética. ¿Me equivoco o no? Abner, yo estoy de acuerdo contigo en esto y quería aportar y abundar a lo que estás hablando, que no solo en la industria inmobiliaria, y Miranda, que es abogada, pues me imagino que debe haber experimentado esto, no podemos solos. O sea, no podemos hacer las cosas solos. O sea, nosotros tenemos que interactuar con otros corredores, tenemos que intercambiar experiencias, ver qué tú tienes que aportar, qué yo puedo aportar a lo tuyo y comparar, porque ahí yo me doy cuenta, a lo mejor con lo que tú me dices, cómo yo pude haber resuelto una situación dentro de los casos que yo tengo. Yo me puedo especializar en renta, en arrendamiento. Tú, Abner, puedes especializarte en comercial. Si a lo mejor yo necesito que tú me orientes, pues yo te llamo y te digo, mira, Abner, estoy trabajando esto, o tú estás trabajando con un prospecto arrendatario, estás a punto de firmar un contrato con un arrendador y tú me llamas y me dices, mira, me gustaría que tú me orientaras. Eso no te hace menor, peor o mejor, claro, que otro corredor, porque nosotros en esta industria, afortunadamente, y me imagino que en algún momento vamos a tocar el tema aquí del co-broke, sí. En esta industria nosotros no somos adversarios. Al nosotros depender del co-broke, y así por lo menos yo lo veo, pues nosotros nos complementamos, somos colegas que tenemos que apoyarnos y tenemos que ayudarnos. Eso es así, definitivamente. Y vamos a ver la perspectiva legal, porque aquí el factor legal yo lo veo como una sombra que nos sigue constantemente en cada una de las cosas que hacemos, y en la comunicación no es para menos. ¿Cómo tú ves ese factor cuando la comunicación es un elemento tan importante y es una línea tan finita en el aspecto legal donde podemos fallar en una transacción?
Pues mira, tú lo has dicho, la comunicación, de la palabra comunicación salen todas las ramitas que te van a ayudar a ti a tener una transacción exitosa como corredor, vendedor o comprador, todas las partes envueltas en las transacciones de bienes raíces. Lo principal es que yo siempre, cuando hablo con un corredor, lo primero que yo le digo es: tienes que crear una relación con tu cliente, tienes que crear una relación con todas las partes que tú tengas envueltas en el proceso. ¿Por qué? Vital. Porque como muy bien dijo Jorge, ¿verdad? Sí. Como muy bien dijo nuestro compañero Jorge, el corredor es un intermediario y un intermediario requiere comunicación. Si tú no te comunicas, tú no puedes ser un intermediario, y eso significa comunicarte con el abogado, comunicarte con tu comprador, con tu vendedor, con el otro corredor que vayas a hacer cobro, con todo el mundo, coordinar con el tasador, todas esas las etapas que requiera el proceso como corredor de bienes raíces, como vendedor o la posición que estés. Exacto. Lo más importante es la comunicación entre las partes. ¿Por qué? Porque tanto conmigo, desde mi perspectiva legal, a mí me gusta que los corredores me llamen y tengan comunicación y tengan una relación conmigo. ¿Por qué? Porque hablando desde el inicio del caso, de conocer mira, este es mi cliente, este es mi caso, este es lo que tiene este caso, etcétera. Todo fluye desde el inicio. Si un corredor no tiene una buena comunicación con las partes, el proceso va a ser atropellado, porque una transacción de bienes raíces tedioso. Es comunicación desde el principio hasta el final. Y hay que pedir ayuda, como dijo también Jorge. Sí. Yo sé que hay muchos que quisieran poder hacerlo todo, pero no es posible. Siempre el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, así que siempre es bueno buscar ayuda, pedir ese consejo legal. Mejor pedir ese consejo antes de meter la pata que después, porque te puede costar mucha... Yo creo que es vital que cada corredor tenga, o sea, claro, o sea, esto no es nuevo, esto no me lo inventé yo creo que cada uno de nosotros tiene uno que otro representante legal, pero yo creo que al día de hoy, como está la industria, como está el mercado, yo creo que se hace cada vez más vital, más importante, tener una relación bien profunda con un asesor legal como corredor. Porque, o sea, son tantas las cosas que están cambiando actualmente, son tantas las cosas que surgen a diario, o sea, lo vemos en las noticias. Y, o sea, el tú poder acaparar todo, el tú poder estar en todas las... O sea, es imposible. O sea, y ahí es donde entra la comunicación en juego, cuando tú sabes que no puedes con todo, como lo dice Jorge, no puedes acapararlo todo. O sea, tú necesitas tener un asesor legal contigo 24/7 en el handy a la mano para cualquier cosa que pase, el teléfono, la llamada, te invito a un café, vamos a hablar. O sea, esa es cómo ustedes fluyen en ese rol con los corredores. Abner, lo primero perdóname, Miranda, que quería abundar sobre algo que dijo Abner. Y sobre lo que estaba diciendo Miranda, que estoy de acuerdo con eso 100%. La comunicación es vital. Nosotros debemos ser proactivos y no reactivos. Ajá. Y me refiero, Miranda acababa de decir que pueden surgir problemas, y eso nada más lejos de la verdad. Te voy a dar un ejemplo. Si tú no tienes una comunicación con tus clientes y tú vas a un caso y entras en el caso, ya sea sin financiamiento o como son la gran mayoría que son con financiamiento, y tú le dices al banco, mira, todo está en orden, ya mis clientes me lo dijeron, de repente aparecen unas capitulaciones matrimoniales de las cuales tus clientes no te habían dicho nada. Pues mira, es tu responsabilidad, tú eres el intermediario, haber abierto esa comunicación, haber hablado con ellos y bilateralmente pues tener todos los detalles, la mayor cantidad que tú puedas del caso. Obviamente, información que no te divulguen, pues tú no la puedes producir porque no la tienes. Simple y sencillo. Y contar con un recurso. Yo siempre le doy mi recomendación a todo corredor y vendedor de bienes raíces. Cuando usted esté escribiendo, usted siempre diga, mi cliente me autoriza. Nosotros no somos abogados. Para eso son
los profesionales legales aquí como Miranda, son los abogados notarios, son los que conocen. No trate de ser abogado. Si usted tiene duda con su contrato, pues mire, no, levante la mano, el teléfono, llame a alguien que sea de su confianza, un representante legal, que usted pueda pues dejarlo en manos de alguien que de verdad puede decirle pon esto o pon lo otro. Mientras tanto, sí tenemos el conocimiento, podemos identificar, podemos orientar a un cliente, pero no nos pongamos los sombreros que no nos caben. Nosotros tenemos sombreros que no nos corresponden. Nosotros tenemos el sombrero de corredor, de intermediario. Claro, tenemos un banco de recursos y esa comunicación que nosotros tengamos con ese banco de recursos va a depender en que nuestros clientes confíen en nosotros o no. Porque el cliente hoy día, Abner y Miranda, piensa que nosotros somos todólogos, que nosotros sabemos de todo. Sí, tuvimos que aprender un poquito de todo, pero no somos los expertos en todo. Para eso son los recursos. Miranda, perdona que quise hacer un hincapié sobre lo que habían dicho antes. Adelante. Pues, ¿cómo manejo las consultas? Fue la pregunta. Sí, esa relación de corredor y abogado en el día a día, o sea, en la comunicación donde, o sea, hay tantas lagunas, hay tantos términos, tantas situaciones que tenemos que considerar a la hora de uno atender a un cliente con la corrección y con la verticalidad que merece. Y definitivamente, o sea, no podemos memorizarnos tanto la ley ni el código, o sea, y ahí es donde uno como corredor, como profesional de bienes raíces, se siente un poco vulnerable. Y esa relación con el abogado, con el notario, cada vez al día hoy es más necesaria. ¿Cómo tú manejas esa dinámica con los corredores? Pues mira, primero que todo yo hablo por teléfono desde que abro los ojos hasta que los cierro. Yo estoy pendiente, estoy contestando mensajes, tratando de atender la mayor cantidad de llamadas posible. Y literalmente yo creo una relación con los corredores y a mí, pues gracias a Dios sienten esa confianza. Los que no me conocen con profundidad, pues al principio tienen un poquito de miedo, pero yo siempre les dejo saber que no me traten como licenciada. Yo soy una compañera de ustedes de trabajo. Al igual como están todos, están los corredores, están los del banco, están todos. Yo soy otra compañera más de trabajo que ellos sí necesitan algún aspecto legal que desconocen o que le aclare alguna duda, que sientan la confianza de llamarme y yo tengo una conversación con ellos, les digo, se hace esto, se hace lo otro. Y lo cierto es que no hay, ¿cómo lo manejo? Pues constantemente contestando llamadas, contestando mensajes, y siempre pendiente a los corredores. A mí me gusta, yo desde que entré a este campo de las bienes raíces y de las leyes, sí. Me interesé en las bienes raíces desde el principio y quiero pues compartir mi conocimiento con los corredores para que ellos puedan tener unas transacciones exitosas, porque si no lo hacen así, después a mí me cuesta más trabajo, porque al final del día yo soy quien recibo el caso en la oficina. Exacto. Yo siempre, mi goal es atender las situaciones de los corredores desde que firman el contrato del listing o desde antes de firmarlo. Y en el caso de los compradores, pues antes de firmar el contrato de compraventa, cuando me llaman, mándame el título y yo les reviso todo. Y los ayudo y pienso que es bien importante que aunque la ley no les exige a los corredores tener un conocimiento legal amplio, como bien dijo nuestro compañero Jorge, no irse más allá de sus deberes en dar un consejo erróneo, porque después hay veces que los clientes, ese consejo erróneo que lo diste sin inteligente, se quedan con eso en la mente y entonces se va el cliente, empiezan las quejas de los clientes, bregar con gente no es fácil, con clientes esto es una transacción, las transacciones de bienes raíces son unas transacciones bien delicadas, incómodas, que requiere teamwork, punto y se acabó. So, yo me gusta hacerle sentir a los corredores que yo soy parte de ese team y que no soy una licenciada, como ellos piensan así, que no pueden levantar el teléfono y llamarme. Y pues la manejo de esa forma, relacionándome con los corredores y estableciendo
que ellos se sientan en la confianza de llamarme, consultarme y mantenerse en contacto conmigo, que yo si no puedo contestarte ahora el texto, te lo contesto más tarde, si no te contesto me llama, siempre dejándoles saber que estoy dispuesta. Eso es lo importante. Y quiero hacerte una pregunta, aprovechando que estamos en esta disyuntiva y en este tipo de temas específicamente, porque esto pasa todos los días. Y te lo puedo validar porque tan reciente como hace varios meses atrás, un colega me llama con esta problemática, exactamente esta pregunta que te voy a hacer. O sea, hubo múltiples violaciones al código de ética, pero todas se circunscriben a la parte de la comunicación. Y la pregunta es, ¿cómo la falta de respuesta, ya sea por cualquier medio, a un colega en una transacción de co-broke puede interpretarse como una violación ética ante la Junta de Corredores? Porque tú tienes que tratar cualquier comunicación, sea directa del cliente o venga de un corredor de bienes raíces, la tienes que atender con la misma prontitud, que sea directa o sea mediante un corredor de bienes raíces. Yo sé que la ley no obliga a los corredores a co-broke, pero sí los corredores tienen unos deberes éticos y unos deberes de intermediario y de facilitar la comunicación de su cliente, pero antes que todo tienen que proteger los intereses de su cliente. So, si después surge que esa falta de comunicación hizo que su cliente no obtuviera la mejor oferta y el cliente después se enteró, pues sí, eso puede traer a ti unas consecuencias legales como una violación, una falta a la ética. Una falta ética. Okay. Esa falta de respuesta, esa prontitud en contestar, que de momento te escribió un cliente directo y le contestaste y el cliente te escribió después, y el corredor de bienes raíces se entera, te chavaste porque eso es una falta ética. Toda comunicación, venga de un corredor o venga de un cliente directo, se tiene que entender como con la misma prontitud, ambas, como si fuese el mismo cliente comunicándose. Claro. No se puede tratar como que es un corredor el que te está escribiendo el cliente. Exacto. Es que al final de su vendedor. Exacto, al final del día, o sea, todos fungen como clientes, sea un corredor, sea el comprador, sea el que vende. O sea, estamos trabajando con clientes a diestra y siniestra. O sea, la gente que me contacta para comprar la propiedad del cliente que yo le estoy listando la propiedad es un cliente también, porque él representa a otra persona que a su vez es su cliente. O sea, ya en ese momento estamos atendiendo literalmente a 3 clientes, o sea, que quieren hacer negocios con la persona a quien yo estoy representando. Y si mi comunicación no está en su peak, por decirlo de una forma urbana, si no está en el mejor estado, si yo no tengo todo el conocimiento que tengo que tener para poder atender cada una de esas necesidades, por menos que sea, vamos, que no fue mi intención, que no lo quise hacer, que no fue premeditado, ya definitivamente estoy cayendo en una falta a la ética. Que si tengo un cliente bien astuto, de esos que yo sé que hay por ahí, y yo sé que Jorge tiene experiencia en esa parte, de esos clientes astutos que definitivamente se valen de cualquier cosa, o sea, van a salir y vamos a tener el problema de frente. Y ahí es donde tenemos que estar, como decimos acá, bien pulido, bien preparado, porque de cualquier malla sale un ratón. Eso es así, Jorge. No te escucho, se te fue el audio. Ahora sí. Me voy a poner técnico si me lo permiten. Por un minuto. Un minuto, exacto. La ley 10 del 26 de abril de 1994, de hecho que en el 2024 cumplió 30 años, y esa ley debe de enmendarse. Creo que ya se está trabajando con un comité de enmiendas a la ley 10 y eso lo están trabajando, y sé que porque recientemente enviaron a todos los corredores licenciados una forma para que pusiéramos en nuestras palabras que nosotros recomendamos. Habiendo dicho eso, pues dentro de la ley está el reglamento 5571 de ética. Ese reglamento, en el artículo 5, inciso 5, Miranda lo mencionó hace un ratito, dice que nosotros tenemos que velar por los mejores intereses de nuestros clientes, y si esos mejores intereses de nuestros clientes
conllevan que nosotros, para poder vender la propiedad, hagamos una venta compartida con otro colega corredor, pues estamos cumpliendo con velar por los mejores intereses de nuestros clientes. La comunicación, en el momento que yo recibo esa llamada, y yo tengo un colega corredor que me está diciendo, yo tengo un prospecto comprador para tu listado, mira, yo tengo que brindarle toda la información de esa propiedad. De hecho, hasta cuando yo tengo ya, tal vez, estoy trabajando y tengo un cliente a punto de firmar, yo le brindo la información y ese soy yo y le digo, mira, en caso de que este cliente no se traduzca en una transacción exitosa, esta propiedad podría volver al mercado a discreción del dueño, y si vuelve, pues yo me voy a comunicar con todos los que me llamaron en el mismo orden en que me llamaron, para hacer justo, obviamente. Claro. Y eso es lo que yo digo, pero cuando ya tú dejas de contestar mensajes, cuando ya tú no contestas llamadas y eres selectivo, ¿a quién le está faltando a tu cliente? Y está faltando la ética. Y el cliente, claro, correcto, y ahí le está faltando a la ética. Y tarde o temprano estamos en una industria bien pequeña. Puerto Rico es bien pequeño también. Bien pequeño. Y tarde o temprano nos vamos a topar en una transacción con esa misma persona, con quien a lo mejor X o Y persona no quiso trabajar con ella. Pues mira, te vas a encontrar con esa persona y a lo mejor vas a tener un cliente que te dice, me gustaría ver la propiedad que está mostrando esa persona. ¿Y qué tú haces? Si esa persona tú nunca le contestaste, tú nunca quisiste comunicarte con ella o dilataste todas las comunicaciones, pues mira, probablemente vas a esperar exactamente el mismo trato de esa persona, aunque sea antiético, que es lo que estamos hablando aquí, pero no hay sorpresa. Eso es lo que vas a esperar de esa persona. Yo estoy consciente y estoy casi seguro, porque sé que lo leí en algún momento dado, donde establece el orden, y aquí nos puede arrojar mucha luz Miranda al respecto, tanto en el código, la ley como tal, la ley 10, como también en el reglamento de ética, se estipula un proceso y unas recomendaciones que hay que considerar a la hora de tener un cliente o un corredor comprador que viene a presentar un cliente listo, dispuesto y capaz para hacer la compra o querer ofertar para esa propiedad. Y con esto ya estoy transicionando al siguiente tema, que básicamente vamos en esta línea, así que qué bueno que voy a cerrar este primer tema de esta forma, porque todo se basa en comunicación. Y se supone que si yo tengo un agente listador, un agente comprador que viene con interés en traer un cliente para la propiedad que estoy listando, se supone que todo comience con yo notificarle y yo darle a comunicarle todos los detalles y lo que envuelve la propiedad. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Me escucha? Sí, sí. Pregúntala tú. Sí, cierto. De acuerdo. Ok, porque, o sea, está esta costumbre de, lo digo porque sé de casos los cuales ha pasado de esa forma, que el que está entrando con el interés de comprar la propiedad, o sea, entiéndase, el agente comprador, está esta práctica de que, mira, tengo el cliente, llego a la propiedad, quiero verla, el agente listador nos recibe, vemos la propiedad y aquí no pasó nada. No es hasta tanto unos cuantos días, sino semanas después, que el cliente dijo, mira, me interesa la propiedad, ¿cómo sometemos la oferta? Y entonces viene el comprador, quiere someter la oferta y comienzan a salir las cosas que debieron salir al principio, al momento de que el cliente comprador entrara por esa puerta. O sea, ¿cuál es el protocolo según la ley, lo que se establece, si esto está ya incluido en la ley? Porque por lo menos de lo que yo he leído, se supone que hay un acuerdo entre todas las partes al momento de que esa persona entra a ver la propiedad. O sea, entiéndase,
el agente listador tiene que informarle, notificarle al agente comprador, mira, estos son los pormenores de la propiedad, este es el acuerdo, esto es cómo se va a trabajar esta propiedad, esta es la remuneración de la propiedad. Todos esos detalles se tienen que dar en ese momento para que el agente que está comprando sepa dónde está entrando y dónde está llevando a su cliente, y luego de eso entonces se decida si el cliente quiere ofertar. ¿Estoy en lo correcto? En un mundo ideal, la comunicación fluiría de esa manera. Okay, un mundo ideal. Sabemos que la realidad es otra. Y no me refiero a que yo esté de acuerdo con cómo funciona claro. la realidad, pero lo digo porque yo he interactuado con agentes y corredores de bienes raíces, vendedores de bienes raíces, que simplemente te envían un texto sin ponerte el nombre, sin decirte la propiedad, y te dicen está disponible. Y eso lo hacen muchos clientes, prospectos compradores que te contactan directamente, pero yo no esperaría eso de un colega. Claro. O sea, yo esperaría que en la comunicación tú te presentes y digas, mira, mi nombre es fulano de tal, yo estoy representando a un comprador que está debidamente precalificado o que está comprando sin financiamiento y me interesa la propiedad que estás listando, y a lo mejor viene a incluir un enlace o que estás listando en tal lugar, para que se abra esa confianza al diálogo. Ya tú me dices eso, tú me das toda esa información, lo menos que tú esperas es que yo te conteste y te diga, perfecto, mira, la propiedad tiene estos atributos, se está vendiendo en tanto, está disponible, que es lo primero que preguntan. Claro. Y si te gustaría verla, pues vamos a registrarte. Exacto. Primero, muéstrame tu licencia, yo te muestro la mía, para que los dos estamos en compliance. Nuestras licencias están activas, están al día. Y exacto. Así es que se supone, por eso lo digo, en un mundo ideal, se supone que la comunicación fluya de esa manera. Lamentablemente por el mundo costumbre. Que está tan rápido y las costumbres, pues la gente quiere que todo sea en un botón, que tú vayas a Zillow para poner, por ejemplo, veas la propiedad que te gusta, aprietas un botón y con ese botón esperes que la gente te diga sí, 7 mañana, y cuando llegue te diga aceptado. No funciona así. Eso no pasa. No, primero porque nosotros tenemos que cumplir como agentes con una ley que requiere que nosotros hagamos una serie de divulgaciones en las propiedades y durante el contrato, y expliquemos más, licenciada, y usted sabe más de esto, si estamos trabajando con adultos mayores, más todavía. No podemos pensar que esa persona tiene las mismas destrezas, muchos las tienen tecnológicas, pero si no las tienen, pues nosotros tenemos que enrollarnos las mangas, y aunque seamos tecnológicos, pues tenemos que buscar alternativas de comunicación también. Miranda, desde la perspectiva legal, como corredores, ¿en qué momento o en qué parte, o sea, qué está escrito en ley donde nos faculta a nosotros como corredores ejercer algún protocolo de presentación, de comunicación, donde todos estos detalles, o sea, tenemos una licencia y es tan importante de que el corredor que viene a ver esta propiedad, que trae a su cliente, yo pueda validar todos esos datos antes de que ese cliente entre por esa puerta o antes de que ese corredor entre por esa puerta para ver esa propiedad, como lo hacemos tan insistentemente con la precualificación. Porque, o sea, hello, cuando somos tan energéticos y tan efectivos validando que esa persona que viene a comprar tenga la precualificación necesaria para saber si puede comprar esa propiedad, que se nos olvida lo demás. O sea, se nos olvida la licencia, se nos olvida todo lo que tenemos que notificar. Mira, como hablamos ahorita, los pormenores y los detalles de la propiedad, qué incluye, qué ofrece, cómo se va a trabajar esta propiedad. Todos esos detalles que son necesarios y tan importantes como la precualificación, eso no pasa. O sea, eso no se da. Aquí, primero que nada, es que si tú estás precualificado y ya tú tienes el billete para comprar, dale para adelante, que para luego es tarde. O sea,
¿En qué punto la ley nos faculta a nosotros o de alguna manera u otra nos obliga, o sea, nos impulsa a que todas estas cosas tenemos que cubrirlas para el beneficio del cliente, para el beneficio del que viene a comprar o a vender? Pues mira, no, según a mi entender, y no conozco a profundidad, detalle 100%, el texto de la ley de las bienes raíces, de los corredores de bienes raíces, pero sí sé que dentro de las obligaciones del corredor está el deber de divulgar las condiciones de la propiedad, etcétera, y pues ser el intermediario de la transacción, que el sentido común y la ley, para tú implementar esas responsabilidades que te impone la ley, la manera de hacerlo es solicitando los documentos desde un inicio. Porque para tú saber que un cliente es capaz de poder comprar, tú sabes que tú como corredor de bienes raíces, tú necesitas ciertos documentos para tú corroborar que ese cliente es capaz. Al igual que con la licencia del corredor que viene con ese comprador. Yo he sabido de corredores que a última hora en el cierre se dan cuenta que la licencia está vencida. Ay, papá. Porque esas cosas no se piden desde el inicio, y es como dice nuestro compañero Jorge, el mundo va tan rápido que todos esos pasos ya se han vuelto una costumbre el no llevarlos a cabo. Sí. Y ese deber del corredor de hacer su trabajo como se supone, algo al pie de la letra, sí, incluye no hacer a tu cliente perder tiempo. Y el no hacer a tu cliente perder tiempo y no hacerte a ti como corredor perder tiempo requiere que tú desde el inicio del proceso, desde que tú estableces esa primera comunicación con el corredor o con el cliente, tú te asegures de que esa comunicación, tú no estás perdiendo el tiempo con esa comunicación o con ese esfuerzo que tú estás haciendo. Yo desde el inicio, no solamente la carta de precualificación es un documento que te dice a ti que tu cliente es capaz, también he sabido de corredores que requieren una proof of funds para ellos poder dar el depósito de buena fe, claro, y todas esas cosas. Yo pienso que cada cual tiene su estilo para implementar las normas que le impone la ley y los deberes éticos que tiene un corredor de bienes raíces, pero que tienen que ser bien meticulosos, y eso no se debe perder, sea la prisa que haya. Sí, sí. Buscar la manera de implementar esos procedimientos y esos pasos, no brincarlos, porque es que siempre cuando no se hace, posteriormente pasa algo en muchas ocasiones, y ustedes no quieren que los clientes se vayan con malas experiencias y tener un procedimiento y un cierre exitoso, pues requiere que se comuniquen y que soliciten desde el principio, y que también el corredor que viene a traer a su cliente a vender la propiedad, a comprar la propiedad, sepa que tiene que traer esos documentos. Que tiene que estar en ley, exacto, tiene que estar en ley. Tiene que tener sus documentos, que no esperar a que alguien se lo pida para entonces, sí, déjame pedirlos, te desapareciste 3 días después y cuando volviste ya la propiedad se la opcionaron a otro cliente. Y ese corredor se molestó. Yo pienso que entre todos deben hacer el mismo esfuerzo, aunque la ley no te impone una obligación de X, estos son los documentos que tú tienes que pedirle a un cliente para tú saber que es un cliente capaz o un cliente listo para comprar. Deben en su responsabilidad como corredor y a medida que conocen la materia, porque sé que esto requiere, el corredor de bienes raíces, la práctica de las bienes raíces tiene demasiado material. Se aprende en el camino, pero sí, hay que ser bien estricto con esos documentos, porque es lo que te hace a ti asegurarte de que tú no estás perdiendo tu tiempo y que tu transacción va a ser exitosa. Exacto. Ya nos queda básicamente muy poco tiempo y quiero cubrir lo que me falta de material, porque tenemos varias preguntas que nos quedan por trabajar en esa línea de la comunicación, ya rayando en la relación como tal del cobro, cuando ya trabajamos con otro corredor, que esto es todos los días, o sea, esto es ley de vida, como digo yo, todos los días como el comercial, donde tenemos que trabajar con una persona que también interesa
en esa propiedad y que la comunicación juega un rol sumamente valioso. Ya cuando entablamos una relación, primero que nada, la ley establece, y lo recuerdo tan claro como hace par de meses, donde hay una participación de otro cliente, de otro corredor activo en una transacción de bienes raíces, la transacción ya se convierte en una transacción en co-broke. Y, o sea, eso no lo despinta nadie, indiferentemente cuál sea el modelo de remuneración, indiferentemente de todo lo demás. Cuando hay dos corredores activos en una transacción de una propiedad, ya eso es un co-broke. O sea, le guste a quien le guste. ¿Qué pasa? Aquí hay una pregunta bien clara y bien importante que hay que trabajar, porque que es lo que le llaman la teoría de la obligatoriedad. O sea, analizar el mito de que el listing broker tiene que compartir la propiedad con otro corredor, y lo que consecuentemente implica una transacción de co-broke. ¿Okay? La gente piensa que, o sea, los corredores piensan de que si tú no haces la transacción conmigo como co-broke, pues yo no te llevo a mi cliente. Y tú dices, pero espérate, o sea, vamos, hold your horses, como decimos en la calle, hold your horses. O sea, el beneficio no es para mí, el beneficio es para el cliente, para el comprador que viene a adquirir esa propiedad. Pero tenemos la mala costumbre de que si tú no cumples con mis expectativas como corredor en una relación de co-broke, pues yo no te llevo a mi cliente. O no vas a contar con mi cliente. Porque es que, o sea, no estás satisfaciendo mi necesidad como agente. Y como decía Jorge al principio, nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no somos los artistas principales en esto. Quien necesita tener el resultado, el mejor resultado, es el cliente a quien estamos representando, indiferentemente de cómo salgamos nosotros, porque quien obtiene el beneficio es el cliente que está pagando por esa propiedad, en el caso de que sea un comprador o en el caso de que sea un listador, el cliente que está vendiendo esa propiedad. Y desde la perspectiva legal sabemos que pues no hay una ley que nos obligue a hacer el co-broke, y eso lo habíamos discutido anteriormente, pero ¿en qué parte legalmente podemos afectar al cliente? La pregunta puede parecer tonta, pero es que hay veces que mucha gente se les olvidan las cosas, y yo quiero que en este programa pues podamos tener de manos de los profesionales y de los expertos lo que realmente tenemos que constantemente recordar. Desde la perspectiva legal, tenemos la responsabilidad de que el resultado se lo tiene que llevar, y el beneficio el cliente. Y ahí es donde yo literalmente pues no me cabe por qué no quieres hacer la relación del co-broke, indiferentemente de cómo tú salgas, porque es que el beneficio es para el cliente, no es para ti. ¿En dónde estamos parados en eso? Cualquiera de los dos. Aunque la ley, si tú muy bien lo has dicho, la ley no obliga a hacer un co-broke, pero como dijimos ahorita, el corredor representa los intereses del cliente. O sea, los intereses del corredor no están aquí envueltos. Aunque sí siempre se debe actuar con ética, etcétera, y velar por sus intereses de que no actuar mal, pero tú estás actuando como corredor en nombre de tu cliente, y la autonomía de la voluntad es que tú vas a actuar y vas a contratar en nombre de tu cliente y vas a defender esos beneficios y vas a actuar en el mejor beneficio de tu cliente. Si ese mejor beneficio de tu cliente te afecta a ti un poquito y tienes que compartir tu comisión, lamentablemente sí tienes que hacerlo y estás en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque si ese negocio protege mejor los intereses de tu cliente que hacerlo con un cliente directo que te ofertó menos, pues lamentablemente tienes que compartir y estás obligado a compartir. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad no es, tú no eres el que estás envuelto en esa la autonomía de la voluntad en una transacción de bienes raíces es del cliente, del vendedor o del comprador, no del corredor de bienes raíces. Él no decide con quién contratar y con quién no, obviamente siempre procurando actuar conforme ley, pero siempre es en nombre del cliente. Si tú fueses un vendedor, tú coges esta oferta o no la coges, sin pensar en tus intereses como corredor. Porque lo cierto es que
La ley no obliga a hacer un co-broke, pero sí te obliga a proteger los intereses de tu cliente y actuar en los mejores intereses de tu cliente. Así que te afecta. Sí, máxime cuando tiene un contrato. Máximo cuando tiene un contrato, porque ese es otro punto que realmente se nos va a quedar un poquito enganchado en este programa, que vamos a tener que repetirlo y vamos a tener que hacer una segunda parte, porque hay tantas cosas que hay que considerar y hay que hablar en esta temática. O sea, en la parte del contrato, o sea, que yo creo que es la parte más importante que nos garantiza y que también nos pone en cintura al momento de una transacción. O sea, si yo tengo un contrato, yo tengo un acuerdo con un cliente donde yo me estoy comprometiendo a razón de tantos días y tantos meses para representarlo en una transacción de compraventa, con ese documento yo puedo tener un gran resultado, como también puedo tener un gran problema, porque eso no significa de que si no se dio, o si yo no se va a dar la transacción, o si yo falto, pues mira, pues se invalidó el contrato. No se invalidó el contrato, porque si tenemos clientes que son astutos, ese cliente puede ir en contra de nosotros legalmente, porque es que hay un acuerdo de por medio. Entonces, ahí es donde yo tengo que levantar bandera, porque, por ejemplo, si yo tengo un cliente que quiere comprar una propiedad y que está vendiendo una propiedad, y viene este corredor y me dice, pues mira, yo quiero traerle a un cliente, yo no puedo decirle, pues mira, pues nos vemos la semana que viene y te doy los datos cuando me venga en gana y cuando quiera. O sea, hay un protocolo, hay un proceso, y si el cliente viene listo, dispuesto y capaz, yo tengo, como dice Jorge, tengo que registrarlo, tengo que entrar sus detalles, tengo que exigirle un acuerdo, que ese es otro problema. O sea, si yo no estoy ofreciendo comisión en ese caso, por X o Y razón, porque el modelo de co-broke es un modelo de negocios que emplea muchas cosas que hay que considerar al momento de uno establecer una comisión. Pero el cliente, el cliente comprador, o sea, el agente comprador, yo no tengo la obligación de darle, o sea, de hacerlo partícipe de esa remuneración por X o Y razón. Y se ve comúnmente de que, pues, si yo no participo, pues yo no te doy mi cliente, yo no te llevo mi cliente. Pero si el beneficio no es para mí, es para el cliente, es para el que quiere comprar la propiedad, es para el que va a vender la propiedad. O sea, yo tengo la libertad de, como el agente listador, exigir un contrato y un acuerdo de representación para que cuando venga ese cliente, yo tener todas las bases cubiertas y saber dónde estoy parado. El cliente está listo, dispuesto y capaz. Tengo mi contrato, tengo mi acuerdo, tengo mis pormenores, ya tuve reunión con el cliente, ya hablamos, estamos de acuerdo en todas las partes. Tengo una transacción sana, cubierta, y en esos aspectos hay una legalidad y lo dice el americano, hay un liability que nos puede venir en contra y nos puede causar problemas. Y aquí, donde yo quiero apuntar esta problemática, es que le estamos faltando a la ética constantemente el asumir estos clichés y estas cosas que lamentablemente no aportan a una sana transacción, a levantar la industria, a fortalecer esta industria de Puerto Rico para que podamos tener transacciones dignas, transacciones que realmente valgan la pena y que podamos aprender de todo lo que hacemos a diario. Y qué bueno que están revisando este código, porque hay muchas cosas que hay que retocar y hay muchas cosas que hay que cubrir. Yo personalmente pienso que un contrato es un arma muy poderosa que nos puede hacer daño, como también nos puede cuidar y salvaguardar de muchas cosas. Y yo estoy seguro que Jorge está calladito ahí, pero está loco por explotar y hablar de par de cosas. Jorge, entra a la conversación porque te veo muy callado. Bueno, es que aquí hay tema como para 5 programas o más. Fácilmente con estos temas, pero quiero ser bien breve. Compensación compartida, que es el término en castellano que se le puede decir al co-broke, Castilla, la palabra en inglés, es responsabilidad compartida también. Ajá. La compensación compartida no significa que el que representa al comprador tiene menos responsabilidades que el que representa al agente listador, porque sí, cuando estamos compartiendo esa compensación, estamos compartiendo responsabilidades. Entre las responsabilidades de la gente que lista la propiedad, ya sea para venta, ya sea para renta, tú tienes que sentarte con tu cliente y explicarle y
prospecto vendedor que nos está viendo, si a usted no le han divulgado en su contrato de corretaje que usted va a trabajar con otros corredores, además de prospectos arrendadores y prospectos compradores, no firme ese contrato de corretaje, porque le están haciendo con servicio. Y cuando hablo de la responsabilidad de cada uno, tú le tienes que explicar al dueño esa compensación que tú me estás dando, que tú me estás autorizando en este contrato. Pues mira, yo la voy a compartir en un acuerdo en la eventualidad de que ese prospecto venga acompañado. Claro, como tú acabas de decir, la manera en que se comparte, pues no estamos obligados a que todo tenga que partirse por la mitad. Exacto. Y eso es así, porque por la naturaleza de nuestro negocio, el que representa un comprador, de la misma manera que el agente listado tiene una responsabilidad de hablar con su cliente, prepararlo. Puede darse el caso de que yo no reciba una compensación de parte del vendedor, por ende tú estarías dispuesto a compensarme por mis esfuerzos de representarte, para que no, porque si no, una vez usted lleva a su cliente y su cliente se enamora de la propiedad, que usted le va a decir, no la compres porque yo no tengo una compensación. Porque no me van a pagar. Exacto. No, tú no le vas a decir eso. Exacto. Y por último, Abner, cuando dije que compensación compartida es responsabilidad compartida, ambos corredores durante todo el proceso, hasta después del cierre, y corríjame, licenciada, después del cierre uno tiene que estar pendiente que ese notario presente las escrituras y te envíe después el asiento en el registro de la propiedad, el cambio de dueño en el CRIM, que ya son 2 agencias, que haga también en Hacienda la planilla sobre traslado de titularidad. Mire, la responsabilidad de nosotros también es pues darle seguimiento a ese notario que complete sus funciones post cierre. Así que no crea que si usted representa al comprador, en este caso voy a dar ese ejemplo, se lo suelta al otro agente y ya, y esperamos que el día del cierre busco mi cheque y ya se acabó todo. No, vámonos. Si hay un agrimensor para un reporte de un plano de mensura, si hay un tasador, pues usted tiene que estar presente, o por lo menos decir, necesitas que yo vaya, aunque tú eres el que tiene las llaves de la propiedad, claro, para acompañarte, colaborar. Si tú estás de viaje, dime, yo tengo que crearle un adendum. Si tú no lo puedes hacer, pues yo me pongo en la mejor disposición. Es responsabilidad compartida. Ayudar al vendedor a conseguir sus documentos legales para el caso. Correcto. Entre otras. Entre muchas otras, porque, o sea, como dice Jorge, no acaba exactamente cuando se da el cierre. O sea, hay muchas cosas. Yo he sabido de casos que 3-4 meses después, todavía es la hora que no se ha hecho el cambio en Hacienda, no se ha hecho el cambio en el CRIM, y el corredor tiene que estar ahí, o pasó algo. O sea, hay tantas cosas que uno tiene que tomar en consideración, y al momento de hacer el co-broke, o sea, tú no puedes, o sea, es que hacemos las cosas literalmente, como dicen por ahí, con el papagayo. O sea, si hay un acuerdo y si hay una formalidad, vamos a seguir la formalidad, vamos a seguir el acuerdo. O sea, no esperes, por ejemplo, como le ha pasado a algunas personas, que después que se envía la oferta de la propiedad y se selecciona la oferta de la propiedad, la oferta ganadora, y resulta ser que pues, la oferta que se recibió no fue la que el cliente esperaba. La oficina del corredor listador te escriba después diciéndote que no van a reconocer el co-broke. O sea, caramba. O sea, 2 meses después de que el cliente fue a ver la propiedad, le gustó la propiedad, estaba listo, dispuesto y capaz, vino a comprar, sometió la oferta, fue la oferta ganadora, y porque no fue la oferta que esperaba el cliente, de todas las demás ofertas que se seleccionaron o que se recibieron, pues el corredor listador te dice, no voy a reconocer el co-broke. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todas estas cosas pasan a diario, y me sorprende todavía que no tengamos una legislación, si podemos decirlo de esa forma, un componente legal que
que pueda, o sea, que pueda entrar en vigor constantemente y que pueda trabajar esto de forma tal que se exija un cumplimiento correcto como debe ser, o por lo menos que haya una supervisión constante de todas estas cosas, porque o sea, quien recibe el problema la mayor cantidad de veces es el cliente. Claro, nosotros también, como corredores y como profesionales, porque nosotros nos debemos al cliente. Y por lo menos yo no quiero jamás en la vida tener un problema con un cliente que me repercuta después en un problema que obviamente me vaya a afectar en mis futuras transacciones. Porque qué malo es que tengas un cliente tan insatisfecho que, sabiendo que puedes tener mejor negocio con ese cliente, con todos los referidos que puedas tener, lo perdiste de por vida. Simple y llanamente porque lamentablemente pasaron cosas ajenas a tu voluntad que tú no quisiste y que lamentablemente te afectaron en contra. Porque pasa, por más que tú quieras hacerlo, por mejor que tú lo quieras hacer, siempre hay algo que te sale de frente y lamentablemente te juega en contra y ya tenemos el sinsabor en el cliente. Y que no debe ser, porque volvemos, tiene que haber una formalidad envuelta en el asunto para que todas las partes estén satisfechas. Yo creo que cuando todos estamos satisfechos y todos estamos claros en el proceso y en la transacción, pues mira, la transacción fluye a pedir de boca y son menos los problemas. Si surge algún problema se soluciona de la mejor forma porque ya todo el mundo está claro y está consciente de lo que está pasando y cómo se va a trabajar. Pero lamentablemente no pasa así todos los días. Yo les agradezco a ustedes. Te voy a interrumpir antes de que hagas el closing. Es bien importante sobre eso de lo que la ley enmiende la ley para establecer pues, requisitos más estrictos para los cumplimientos con los acuerdos. Es bien importante que los corredores y todo el mundo el que nos esté escuchando en este episodio sepan que la ley no requiere que los contratos sean por escrito, salvo que la ley por ejemplo, el contrato de opción de compra-venta, todas esas otras cosas, pues hay ciertos pues, requisitos que en la práctica pues, se hacen de otra forma. Pero los contratos no necesariamente tienen que estar por escritos para ser válidos. O sea, ante ese escenario, si tú fuiste quien tú trajiste tu cliente comprador y a mitad del proceso te dicen que no te van a pagar tu comisión, lamentablemente ese corredor listador tiene que pagarte de su comisión, pero tiene que pagarte porque tú hiciste tu trabajo. Claro. Y no hace falta tener un acuerdo por escrito ni establecer porcentajes por escrito, etcétera, para tú tener derecho a cobrar una comisión. Igual con las ofertas, igual con el contrato de opción y con todos los acuerdos, ningún acuerdo tiene que estar en un papel escrito y firmado por las partes. Si tú lo dices de boca y tienes testigos que pueden testificar claro. que esa persona dijo eso, o lo dices por un mensaje de texto, o lo dices por una llamada, o por los mecanismos que sean, sí. Si el comportamiento de las partes induce a que se estableció ese contrato, por ejemplo, como lo es un co-broke, y después tú no me vengas a decir a mí que tú no me vas a pagar mi comisión cuando ya la transacción está casi para el cierre y yo fui con mi corredor desde el primer día al show. Las obligaciones nacen y son las actuaciones de las partes las que determinan si existe un contrato o no. No hay necesidad de tener los contratos por escrito para tú hacer valer tus derechos como corredor de bienes raíces. Así que eso es un punto bien importante que lo sepan, que el hecho de que no esté por escrito no significa que no es válido. Sí. Qué bueno que me das ese input, porque definitivamente esto pasa todos los días. Facilita, porque crea menos controversias, tienes todo por escrito, etcétera. Claro. Mucho mejor, pero con la rapidez que va el mundo, como dijo Jorge ahorita, muchas cosas hoy día yo tengo muchos casos de pleitos de ofertas y peleas porque las hacen verbales y después resulta que no las aceptan y después vienen y quieren radicar una querella y que si me tienes te voy a demandar para que me vendas la propiedad. Lo cierto es que todo se debe hacer por escrito, pero cuidado con lo que uno dice, porque las obligaciones con el mero hecho de tú decirlas y el otro escucharlas, y ser testigo, creaste una obligación entre las partes. Así que hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno dice, quién las escucha, cómo las dice, si fue por WhatsApp, si fue por teléfono, como sea, que no se necesita un contrato por escrito para crear las obligaciones entre las partes. Así que cuidadito con lo que uno dice. Los que nos están viendo, señores, agentes, corredores, clientes,
quien sea. O sea, estas palabras son bien, yo diría que es la parte más importante de este episodio porque valida desde una perspectiva legal y válida, valga la redundancia, o sea, el protocolo que debe existir, la forma que debe existir y que realmente es un punto que nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede crear un gran problema. Y el hecho de usted no reconocer una responsabilidad que ya de por sí hay testigos, porque muchas de estas transacciones se dan con clientes de frente, o sea, con personas de frente, ya sea en el showing, ya sea en una reunión, ya sea en un encuentro casual. O sea, todas estas cosas, sin uno quererlo y sin uno pensarlo, lo estás asintiendo y te estás comprometiendo en una transacción y en una relación legal que no tiene tan siquiera ni estar por escrita. Ya solamente con haber testigos y una verbalización de consentimiento, ya tú tienes un acuerdo. O sea, y si ya lo concretaste, ya lo realizaste, ya tienes una oferta aceptada, ya tienes una documentación, ya tienes un proceso iniciado, tú decir al final que no vas a reconocer el co-broke para no pagarle a ese corredor que vino a traerte un cliente listo, dispuesto y capaz para comprar esa propiedad. O sea, yo no sé ustedes, pero eso me da hasta escalofrío, honestamente. Y debe ser algo que nos debe poner a pensar, porque para ya ir cerrando, tenemos que evaluar todas estas cosas. Gente, la tecnología está aquí por algo. O sea, yo sé que hay costos. Y dime tú, Jorge, porque sé que nos encanta la tecnología, nos encanta tener los mejores features, nos encanta tener los mejores juguetitos. Y cuando vienes a ver, la caja sigue sonando, la tarjeta sigue sufriendo, porque son costos. Pero, gente, o sea, algo bien preparado nos hace tanto bien, nos libera de tantas responsabilidades, nos facilita tanto el trabajo, que son cosas importantes que hay que considerar. Yo sé que vamos a tener que repetir este programa en muchas ocasiones más adelante, porque se nos queda un montón de temáticas que tenemos que discutir, que tenemos que desmenuzar. Así que nos van a esperar próximamente con estos dos excelentes profesionales que tengo conmigo en este episodio. Este fue solamente el primer episodio, vienen por ahí muchísimos más, así que prepárense para mucho contenido que viene por ahí. Lo que queremos es que usted se eduque, que usted aprenda, que usted la pase bien, que usted sepa lo que está pasando y cómo atender esta situación, que esta es la ley de cada día. O sea, y tenemos que ser, cada vez que pase, tenemos que ser mejores, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que ir más allá, tenemos que ser más productivos, más proactivos y hacerlo mejor cada día que pasa, porque al final de cuentas, quienes nos afectamos directamente somos nosotros, y queremos una industria que esté estable, que esté boyante, que esté acelerada y que avance, no que se caiga al piso. Así que cuento con ustedes para la próxima, ¿verdad que sí? Claro, todas las que necesites. Gracias por invitarnos. Bueno, será hasta la próxima. Mi gente, gracias a ustedes de verdad por la compañía y por este ratito bien chévere que hemos tenido. Ya estaremos próximamente comentando cuándo vamos a estar publicando el próximo episodio, haciendo el próximo episodio. Miranda, ¿dónde te podemos conseguir a ti? Todas aquellas, tanto compradores como corredores que necesiten la mano amiga de una profesional de leyes, que definitivamente es muy necesaria. ¿Dónde te podemos conseguir? Pues mira, mi número de teléfono, a mí siempre me gusta que me contacten directamente. Mi número de teléfono es el 787-403-4179. Ahí tengo WhatsApp, tengo textos, tengo llamadas. Las redes sociales de mi oficina, Krans Law, KRANSLAW. En Instagram, en Facebook estamos como Kendall Krans Law Office, y en mi email, miranda@kranslaw.com. A sus órdenes para lo que necesiten. Cualquier duda, pregunta, no les tiemble la mano, me llaman y yo con mucho gusto les voy a contestar sus dudas, preguntas, y aquí tienen un recurso para lo que necesiten. Definitivamente. Y esa información la vamos a tener aquí próximamente al momento que se publique, que lo deben estar viendo. Está literalmente en la descripción. Va a conseguir la información de contacto ahí de la licenciada aquí, para que pueda acercarse a ella y comentarle y obviamente contratarla, porque definitivamente es necesario hoy día. Jorge, ¿dónde te conseguimos? Jorge Rodríguez Suárez, para servirle en todas las plataformas de redes sociales. JRS Real Estate, bien fácil. Y así mismito le añade el arroba al frente, arroba JRS Real Estate PR, me consigue
en todas las redes sociales. Y si usted es de las personas que le gusta hablar por teléfono, a mí también. 787-587-5789. Perfecto. Siempre. Toda esa información va a estar aquí, está aquí en la descripción. Contacte a estos profesionales que definitivamente son lo mejor que tenemos aquí en Puerto Rico y definitivamente están validados y van a tener la mejor experiencia. Quédese pendiente porque venimos con mucho tema por ahí. Venimos próximamente con un tema de marketing dedicado a un programa completamente a marketing. Ahí nos va a estar acompañado también Jorge en ese programa. Vamos a tener la segunda parte de este programa, que definitivamente se nos quedó mucha tela para cortar, y vamos a tener estos dos recursos aquí excelentísimos. Un preludio. Zumba. Parece un programa de mercadeo. Recuerden, agente y corredor, likes no es igual a venta. Vamos a dejarlo para después. Clarísimo, vamos a dejarlo bien claro. Like no es igual a ventas, así que recuerde ese detalle, que eso lo vamos a explotar próximamente en el programa. Se me cuidan, por la cerita por ahí, bien chévere. Gracias por estar conmigo. Nos veremos en la próxima. Gracias, Abner. Gracias, Jorge.